Buenas tardes de martes 18 de mayo. Calurosa tarde, ya comenzamos ya con nuestra festividad de verano, ¿no? O sea, parece que el buen tiempo para playa y demás, pues parece que llega. Agradecerles lo de siempre, ¿no? La fidelidad que tienen con nosotros, el que ya haya gente conectada también, a los primeros agradecerle también esa fidelidad y por favor compartan en los muros para hacerlo la tertulia como siempre, hacerlo un poquito más grande y poder llegar a más gente. Recordarles que salimos por Facebook, en la página de la tertulia del empaquetado, en el empaquetado, y iremos compartiendo a lo largo de la tertulia en grupos para que también pues la gente que nos ve que no están dentro de nuestras páginas pues les pueda llegar también nuestra información. Hoy va a estar muy interesante el tema que vamos a tratar. Decirles también salimos por YouTube, salimos por Twitch, que en la que seguimos estancados ahí con 22 seguidores todavía, perdón, todavía no llegamos al Ibai Llanos Todo se andará, todo se andará. estamos a punto de pillarle, pero que va, con 22 todavía nos faltan algunos. Algún Pero día, bueno, algún pero día. bueno, algún día. Estamos sembrando. La tierra hay que abonarla. Y seguimos en Instagram también. No sé si alguno de los compañeros tiene algún teléfono o algo conectado y se nos cuela el sonido. Y bueno, Guillermo, perdón, buen fin de semana el pasado y esta semana parece que también se avecina bueno, ¿no? Guillermo tiene cara de veraniego ya está llegando Ya junio, cambié, y ya cambió hasta la camiseta, mira, ya camisetas blancas yo y ya sin cambié. botones. Guillermo es como un señorito andaluz que siempre tiene buen color. Siempre sí. Oye, ustedes saben que el tema del COVID ha hecho que las reuniones de departamento y de la sala de profesores se hayan prohibido y hemos buscado el aire libre y hemos puesto una esquina en el centro que la llamamos el rincón de la fotosíntesis. Estamos al sol allí cargando la pila. Como planta no, arbustos allí que hay ahí. Pero mira, Bueno, Claro, ¿y que se come los chicles de clorofila para eso o qué? exactamente. Y así ves el color que tiene de mi cuello hacia arriba. Bueno, chicos, les presento a nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es Irma Mora Aguiar. Ella es lagunera de 39 años, con una curiosidad insaciable por el pasado canario. Esto lo ha empujado a hacer una licenciatura en Historia en la Universidad de La Laguna y un máster en Arqueología también entre la Universidad de La Laguna y la Universidad de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria. Y está recién doctorada con una tesis doctoral sobre la escritura de los aborígenes canarios titulada La contextualización arqueológica y epigráfica de las inscripciones líbico-bereberes del Hierro. Además, asimismo, también ha sido miembro fundadora del Aula de la Cultura Amasig y de la actual Cátedra Cultural de Estudios Bereberes e Instituciones Culturales de la Universidad de La Laguna. Irma, bienvenida a la tertulia del empaquetado. Gracias por participar en nuestra tertulia. Y además nos congratulamos de que también conozcas nuestro pequeño espacio que poco a poco vamos llegando a más gente, ¿no? Sí. Y eso es bueno. La casualidad te hace que estés aquí y para nosotros, no la casualidad y tu trabajo, ¿no? Hace que estés aquí y para nosotros es un Ujú. motivo de felicidad. Y espero que a la gente que nos esté escuchando y viendo, porque la gente ya nos oye y nos escucha, porque aunque no hacemos podcast, que lo haremos más adelante, empezaremos con el tema de los podcasts, la gente pone la tertulia y se pasa la jornada trabajando y oyéndonos. Es como una radio visual, ¿no? Que parece un formato nuevo de emisión. Gracias, Irma, por Ujú. estar aquí y felicidades por tu doctorado, ¿eh? Muchas gracias y es un placer estar aquí y un placer que me hayas quitado 10 años de edad Ah, ¿por qué? Pues, al te prometo, presentarme. te prometo que en tu reseña dice 39 años. 39, Ah, bueno, vale, te había entendido 29. Digo, ay, qué bueno. bien. Qué bueno, qué bueno. 39 dije. Así 29 es. tendría más o menos cuando empecé Sí. con este Cuando Sigue proyecto. empezaste, siendo, sigue siendo mucho más joven que nosotros y eso pero, debe pero- congratularte a ti bueno, también. O sea, eso que, es- que, que, Gracias. que, que ustedes seguro, que yo unos meses nada más. Mira, Así es, todo un caballero. Ella te me llamaron dijo, para vacunarte. sí. Te llamaron para vacunarte. Eso Pero te bueno, da- pero ¿por qué? Por casualidad, por manga. Mira, sí, Ahora se llama así. sí. Irma, estuviste 10 años preparándote esta tesis. O
sea, increíble, Sí, ¿no? sí, sí. Tiene que ser un Sí, trabajo de concienzudo, ¿no? sí, 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 ha sido un trabajo de mucho trabajo, valga la Pico y pala, mucho redundancia, pico y pala. de maduración de esas ideas que he ido leyendo, ha sido mucha lectura también, aparte de trabajo de campo, desarrollado fundamentalmente en el Hierro y en Túnez también, durante la estancia predoctoral. Y eso, mucha reflexión, mucha lectura y mucha reflexión para llegar a las conclusiones que he llegado. Así también me ha ayudado muchísimo en mi formación multidisciplinar, porque yo soy historiadora, después hice un máster de arqueología, y claro, en historia no se toca mucho el tema de la lengua, no se toca prácticamente, no se toca. Entonces, gracias a las actividades de la Cátedra de Estudios Bereberes, hemos podido invitar a investigadores, especialistas en lengua y en epigrafía, que han dado cursos abiertos al público, a la comunidad universitaria y al público en general, y a partir de ahí me he ido formando también, o sea que gracias a la Cátedra de Estudios Bereberes he podido completar esa formación. Perdomo. Es curioso, ¿no? No, no, que resulta curioso el hecho de que eh, Canarias llevamos muchísimos años hablando de todo nuestro pasado, de nuestra historia, y Uh -huh, prácticamente no sabemos nada. O sea, cuando yo leí sobre tu trabajo ahí en el Hierro, ese trabajo de campo, pues visitando yacimientos en el Barranco, no recuerdo el nombre, porque desde Leita. Tejelita. Pues me recuerda a un barranco en La Gomera donde mi padre tiene una finca, Tejeleche, o sea, Ajá, Tejeleita, Tejeleita. Pues ajá. son bastante similares, ¿no? Sí, Y sí, lo que sí, te sí. quería comentar es decir, que tanto que se habla de Canarias y al final, pues somos unos grandes desconocidos. Y han tenido que llegar gente de fuera, pues para hablar, por ejemplo, del origen de la lengua canaria, porque antes que tú, la tesis doctoral que se presentó en el año 94, creo que no era una persona canaria por el nombre, no sé si tú nos Uh podrás -huh. aclarar algo al respecto, pero Rata Springer. efectivamente, resulta sorprendente eso, ¿no? Que nosotros, y Uh fíjate -huh. tú que todo esto coincide también en el tiempo que durante 30 años ha gobernado en Canarias un partido nacionalista y prácticamente pues no se ha invertido o se ha invertido muy poco en una materia como esa. O sea, yo cuando estaba leyendo tu reseña, pues a mí Uh me -huh. resultaba duro el hecho de que una persona tenga que estar llevando a cabo una investigación pues que de alguna manera va a poner de manifiesto cuál es el origen de nuestra lengua y demás, y no reciba ningún tipo de ayuda pública, ¿no? Que durante 10 años esa investigación haya sido sufragada pues por tu propio bolsillo, que es Uh algo -huh. que a mí me resulta pues Sí. muy demoledor, ¿no? Porque yo entiendo que la investigación, la ciencia, y cuando hablamos de ciencia no estamos hablando solamente a descubrir la vacuna de la COVID, no, no. Lo que tú has hecho es un trabajo científico y Uh eso -huh. merece ser remunerado, en el sentido de que ya por aquí han venido pues bastante investigadores, ¿no? Y siempre llegamos a la misma conclusión, que da mucho coraje, mucha rabia, el hecho de que haya gente que dedique tiempo y dinero particular, Sí, pues muchísimo. en beneficio de todos, ¿no? Un poco Uh te -huh. quería que nos comentaras y nos hablara de esa aventura tuya en el Hierro. Sí, la verdad, sí, aventura en el Hierro, en Túnez, y también he estado en otras islas investigando este tema, pero más enfocada en mi tesis, pues efectivamente el Hierro y Túnez, y además de 400, son 429 yacimientos en total, distribuidos por todo el norte de África, pero en los que hice trabajo de campo fue el Hierro y Túnez. Y bueno, efectivamente, ha sido como muchos investigadores y como muchas mujeres investigadoras, madres, muchas carencias a la hora de afrontar esto. Es más, incluso las ayudas que hay predoctorales, pues muchas veces discriminan involuntariamente seguramente a aquellas personas que acabamos mucho antes, a los licenciados, no a los de grado. Siempre se privilegia a los chicos que acaban de graduarse. Entonces, claro, una mujer como en mi situación, que hay muchas, que son madres, estamos en una situación de crisis y la opción que les queda es decir, bueno, pues voy a seguir formándome, voy a seguir investigando y tratar de aportar algo a la investigación. Pues esas personas como yo nos vemos en esa dificultad. Se habla muchas veces de ayudar a las mujeres, de políticas de género, pero a veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos de casos de mujeres como yo,
y como muchas otras, no soy la única, hay muchas mujeres en esta situación. Entonces, sí que estaría bien que hubiese algunas ayudas para casos así planteados, porque no los hay. Cuando Guillermo. tratamos de igualdad y Mm, cuando hablamos de igualdad y cuando hablamos de que cómo pedimos igualdad o por qué se pide igualdad en un país como este, con todas las leyes que existen y con todo eso, hay que bajar a la realidad ujú, y constatar en la vida real todas estas trabas ujú, que se ponen a que una persona ujú, tenga las mismas oportunidades, sea cual sea su género, ¿no? Eh, a mí me sorprende, siempre me ha sorprendido, ¿no?, que una, una tierra como la Canaria, que historia, lo que es historia, ¿no?, documentos escritos para poder estudiar lo que es el pasado, pues realmente es muy corta, ¿no? Es una historia de unos 500 años o aproximadamente. No haya habido un interés desde desde el mismo pueblo canario por su historia y en realidad esconde esa afirmación un tema político, ¿no? Siempre hablamos de otras historias y siempre los libros de texto del bachiller y de la ESO o de lo que era la educación primaria antes se basan y se centran en historias externas focalizadas en los centros de poder que en realidad pues dominan lo que es la economía y la sociedad canaria, o a nivel mundial, no solo canaria, y pecamos de no conocer nuestra propia realidad. El esfuerzo es mínimo y las ayudas son mínimas a la hora de que especialistas como tú puedan tener oportunidades de indagar en ese pasado histórico, por lo menos. Ya si hablamos de prehistoria, pues me parece mucho más difícil, ¿no? Cuando hablamos de Atapuerca, de ujú. otras investigaciones arqueológicas a nivel mundial, se nos ponen los ojos como platos y hablando de ese tema, y en Canarias no hemos visto excavaciones prácticamente en ningún sitio. Y bueno, pues si no tenemos, hemos tenido incluso 40 años de autogobierno y desde el gobierno no se ha puesto, creo yo, el énfasis suficiente como para que el canario tuviera acceso a su propia historia y al propio sentimiento de la canariedad, ¿no? Ujú. Bueno, Irma. Sí, 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 sí. puedo, sí. Sí. Sobre lo que comentas, ¿no? De la historia general, yo creo que es importante tener una visión general, porque aparte, y que no es incompatible con la historia de Canarias, todo lo contrario. La historia de Canarias explica muchísimos aspectos que han sucedido a lo largo del tiempo en el resto del planeta. Y por ponerte un ejemplo, en el caso de mi investigación, gracias al estudio del alfabeto líbico bereber canario, he podido comprender la realidad norteafricana en general, que también está influida por otras potencias más poderosas, como es el caso de Roma. O sea que no, a mí a veces esa división de lo canario y lo global creo que es muy artificial, porque ciertamente, aunque seamos un archipiélago pequeño, nuestra historia está vertebrada por muchos aspectos mundiales. Entonces, creo A que es lo mejor no importante me, tener, sí. a lo mejor no me Y supe explicar. Guillermo, sí, ¿tienes sí, De algún hito que retorno. sí, sí, se está acoplando tienes solucionalo, el PC o algo tienes el volumen o algo tienes desconectado? Irma, Bueno, ¿cómo comienzas tú? sí. ¿Por qué este interés por la cultura bereber? ¿Cómo surge en Uh-huh, ti esta necesidad de investigar en esto? Supongo que viste esa necesidad porque por algún motivo, por un motivo personal, por un motivo cultural, por un motivo ideológico, por cómo te metes en este mundo, ¿no? Porque podrías haber elegido cualquier otra vía para tus América, estudios. como todo el mundo, que te habla de la Claro. relación Canarias-América, pero la relación Canarias-África, que está ahí al lado, a 100 kilómetros, parece que no existe. No, nos parece interesante sí. eso. Y mira, y Muy otra cosa, interesante.
Y antes de comenzar, agradecerle a Yaisa Gorrín que ya somos 23 en Twitch. O sea que ya vamos creciendo. Tenemos que llegar a los 50, como sea. A los 25, una postertulia con el empaquetado. Sí, empaquetado en ti. Irma. Sí. Irma, sí. Eso, ¿cómo comienza? ¿Cómo te da por...? ¿Cómo comienza? Sí. Vamos a ver, a mí siempre me gustó la historia desde pequeña. Nací en los 80, era la época de Indiana Jones. A todos los niños nos encantaba Indiana Jones. Esto también me encantaban las películas históricas, la temática egipcia, romana, hasta en Semana Santa disfrutaba porque me encantaban las películas de la Biblia, ¿no? Aunque en mi casa no es que seamos especialmente religiosos, pero bueno, por la parte histórica pues me gustaba, ¿no? Y bueno, siempre tenía ese gusanillo ahí, y quizás el detonante de todo esto fueron unas clases de historia de Canarias en séptimo de GB. Me daba clase don Salvador, un profesor buenísimo, muy dinámico, que dedicó varias clases a la historia de Canarias, a la historia antigua de Canarias en general y posterior. Lo que más me marcó a mí es la historia previa, ¿no? La preeuropea. Y a raíz de ahí, pues empecé a leer, leí el primer libro, el de Antonio Tejera, que después acabó siendo mi director de tesis, junto a Juan Francisco Navarro, sobre los Guanches y Tenerife, y me fue enganchando, me gustaba muchísimo. Y así progresivamente, en el instituto también, tenía amistades muy relacionadas con este tema, con cuestiones identitarias, y así fue creciendo el interés, y después en historia, pues veía que efectivamente se daban muchos aspectos de arqueología de Canarias en general. Creo que tuve una buena formación y los profesores, la verdad es que fueron muy buenos profesores, aprendí muchísimo de ellos. Pero lo que veía es que faltaba ese aspecto, ¿no? El aspecto lingüístico y epigráfico. Me sorprendía que a veces denominaban prehistoria a este periodo. Y digo, ¿cómo va a ser prehistoria si el poblamiento se produjo aparentemente, según las dataciones, la mayoría de dataciones más antiguas, después de Cristo? ¿Cómo va a ser prehistoria? ¿Jesucristo nació en la prehistoria? ¿O Cleopatra, antes que Jesucristo, también era prehistórica? ¿Y Julio César? No me cuadraba. La prehistoria de Canarias fue la prehistoria de África. Entonces era como... parece que cogieron la nave del tiempo los primeros pobladores en vez de sus embarcaciones, y no me cuadraba. Y por otro lado, pues ya era de sobra conocido el trabajo de Álvarez Delgado, aunque bueno, él defendía una autoría extranjera de navegantes moriscos, y Renata Springer había leído ya su tesis en el 94, donde demostraba algo que ya había señalado Lionel Galán para el chasco de Guarazoca, el tablón funerario, pues señalaba esa autoría a origen de la escritura líbico-bereber. Entonces, si los aborígenes canarios tenían una escritura que es conocida porque también estaba en el norte de África, ¿por qué llamamos prehistoria? Seguramente el término se usará por nuestras limitaciones actuales de no poder comprender el significado de esos textos, ¿no? Pero claro, si lo planteamos así, es una cuestión que nace desde desde una visión etnocentrista, ¿no? Desde nuestra dificultad. No estamos viéndolo desde su propia realidad. Entonces me llamaba mucho la atención el tema de la escritura, ¿no? Porque al fin y al cabo, son sus testimonios escritos directos. Es lo que ellos escribieron, no lo que escribieron los conquistadores cuando llegaron, sino lo que ellos reflejaron. Y al fin y al cabo, pues, es su mentalidad. Y a partir de ahí, pues, seguramente sabremos, y estamos sabiendo ya, muchísimas cosas sobre sus orígenes, y más adelante, cuando seamos capaces de comprender estos textos, porque lo que hasta ahora en mi tesis plantea la transcripción, es decir, conocer el valor fonológico de cada letra, saber a qué letra corresponde. Hemos visto también que hay una serie de
de morfemas gramaticales que expresan el género, que expresan el número, también desinencias verbonominales y también pues adverbios, preposiciones. Nos estamos acercando a esa lengua, ¿no? Que sin ninguna duda es de la familia bereber. Además, concretamente emparentada con las variedades meridionales. Una pregunta, porque yo cuando estaba leyendo el artículo en el cual tú eres la protagonista, la pregunta que me hacía era, pero vamos a ver, ella ha sido capaz de entender qué escribieron hace pues 1000 años, 1200 años, bueno, hace muchísimo tiempo esos hombres ahí en ese barranco del Hierro. Es decir, tú me hablas ahora de que se entiende que hay preposiciones, hay adverbios, hay terminaciones de los verbos, con lo cual se puede llegar a entender, pero ¿hay algún mensaje que tú hayas podido llegar a interpretar? Porque tú has hecho también estudios comparativos con los escritos que hay en Túnez, por ejemplo, a ese respecto, ¿no? Donde ya se supone que hay un conocimiento de la lengua y se puede transcribir esos grafemas que se escribían en esa piedra. O sea, ¿se puede llegar a entender esos mensajes o todavía nos falta por estudiar mucho para llegar a entender, oye, pues aquí esta persona quiso decir esto y lo puso por este motivo? Lo que puedo afirmar es que vemos aparentemente nombres propios y gentilicios. Supuestas raíces muy parecidas a las que vemos en las inscripciones líbicas, en las antiguas de Túnez y Argelia, algunas raíces compartidas, y sobre todo pues esa morfología muy parecida a la de los nombres propios libio-bereberes, desde la antigüedad hasta el medievo. Hombre, hay ideas previas sobre determinadas palabras, pero bueno, me las reservo para más adelante. Para más adelante. No me atrevo a afirmarlo porque estas cosas hay que ir con pies de plomo. Tenemos que ir con pies de plomo. Podría decir es tal cosa, pero no me parece respetuoso ni hacia mi investigación ni hacia los demás. No me parece correcto. Entonces, para esto va a ser necesario seguir investigando, muchísima más investigación y más personas trabajando en esto. Y claro, para eso hace falta financiación. Recursos económicos. Recursos económicos, porque a mí me encantaría vivir del aire, me encantaría y trabajar gratis en esto, pero uno también pues tiene la manía de comer al menos 3 veces al día. Sí, necesitas un techo y todas Mira, estas cosas que... Perdona, chicos, perdonen los tres. ¿Alguien de los tres tienen conectado a Twitch o algo? A lo mejor se están pisando los sonidos, a lo mejor. No sé si hay que cerrar todos los programas que tengan o los micros, porque a lo mejor cuando... Voy a salir. No. Quédate, perfecto. Si no, descontrolamos toda la pantalla. Quédate, está bien. Está todo ahí. ¿Sonido? Sonido a lo mejor... Sonido lo tengo. Bueno, ya está perfecto, sí. Ahora parece que se oye mejor. Centras tu trabajo en el barranco de Tejeleita. Eso está por la zona de La Caleta, está. Exacto. O sea, la zona de Valverde, ¿no? El trabajo de máster. El trabajo fin de máster previo a la tesis, lo que se llamaba antes la tesina, para entendernos. Para la tesina seleccioné ese barranco, es una zona arqueológica muy interesante, y desemboca en la playa de La Caleta, que es el yacimiento herreño con más inscripciones lípico-bereberes de Canarias. La gente me suele decir el Hulan. No, el Hulan es el yacimiento con más grabados en general, pero escritura tiene muy poca. Entonces, lo que poca gente sabe es que en esos barrancos de Valverde se concentra la mayoría de inscripciones líbico-bereberes, no solo del Hierro, sino en Canarias en general. ¿Y por qué se concentra en ese espacio? Esa es una buena pregunta también. Ya llevo 2 buenas preguntas. Preguntas interesantes, ¿eh? Sí. Esto es una zona bastante rica en recursos. Es una isla joven, el Hierro es una isla joven que retiene poca agua. Entonces, los bimbapes, los antiguos herreños y los herreños actuales, hasta hace muy poco, tenían que... Bimbape, sí, los bimbapes. No bimbache. Bueno,
también existe la palabra bimbaches, pero en la tradición oral se ha conservado bimbape. Perfecto. Entonces, prefiero usar el término que nos ha llegado oralmente, pero vamos, si quieren usar bimbache, yo no me... No, lo contrario, quería remarcarlo, que has dicho bimbape, no bimbache. Bimbape, sí. Entonces, en esa zona, al ser unos barrancos profundos, se concentra bastante agua. Nacen muchos de ellos cerca de Valverde. Quien haya estado allí sabe que es una villa húmeda, suele ser lluviosa, ¿no? La bruma metida todo el año. Exacto, en verano, en agosto también está todo el siempre año. la bruma. Sí. Y frío. Y frío, sí, con humedad. Entonces, esos barrancos retienen muchísima agua, tienen charcos también de gran profundidad, como el charco de Tejeleita, muy conocido, el charco de la Gaviota, cerca de la Caleta, que han tenido un uso desde la antigüedad hasta ahora. Entonces, seguramente ello explique la ocupación de ese espacio. Asimismo, también los barrancos son zonas donde se concentra la vegetación, donde está la gente y el ganado resguardado del viento. Hay también cuevas naturales. Es un paraje pues bastante agradable para su ocupación. Además, precisamente los yacimientos se encuentran en las zonas no en Valverde, sino más hacia la costa, las zonas donde el clima es mucho más agradable. Se notaba prospectando. Yo muchas veces salía de Valverde y bajaba hasta la Caleta, iba por el camino ancho, que curiosamente vertebra muchos de esos yacimientos. Entonces iba bajando, porque en principio pues yo no sabía dónde estaban las estaciones, cada una de las secciones. Entonces tenía que buscarlas. A veces con una foto, iba viendo por la foto el entorno y decía, pues tiene que estar aquí. Iba buscando cada una de las estaciones y veía que se iban situando más cercanas de la costa. No estaban en las zonas más húmedas, sino que se escogían aquellas zonas cuyo clima era más propicio, más agradable, y además muchas veces cercano a cuevas, a estos charcos. Por lo tanto, se deduce que estaban en zonas próximas a recursos naturales y a yacimientos habitacionales. Curiosamente también esta escritura está en espacios exteriores, rara vez están dentro de las cuevas. Si está dentro de una cueva es el caso de la Cueva del Agua, cuyo uso pudo ser público porque desde de las paredes se destila el agua, que es un recurso, como digo, escaso, sí, en la isla, y aparentemente parece tener esta escritura estuvo para ser leída, para ser vista. Eso a veces choca, dices, bueno, ¿y cómo es posible que el alfabeto estuviese generalizado entre la población? Y choca porque tenemos la idea del uso de otro tipo de escrituras, como la escritura logográfica, logosilábica, que son estas escrituras cuyos signos representan palabras, representan sílabas, cuya comprensión pues es mucho más compleja y lleva muchos años de aprendizaje y estaba reservada a una élite. Pongo el ejemplo más conocido, el de la escritura jeroglífica egipcia, ¿no? Entonces, claro, muchas veces se ha planteado, la gente cuando desconoce el tema, decir cómo es posible que el alfabeto fuese conocido por toda la población en la antigüedad. Pues el alfabeto se generalizó fácilmente y se popularizó durante la antigüedad, precisamente por eso, porque cada uno de sus signos representan los fonemas de su lengua. Y gracias a eso se pudo adoptar y adaptar por distintas poblaciones del Mediterráneo, entre ellos los libio-bereberes. Y señalar, por ejemplo, un ejemplo también para que se vea el ejemplo de esta popularización del alfabeto. Antiguamente, los legionarios romanos tenían el deber de conocer la lengua latina, sea cual fuera su origen durante la época del Imperio, y también tener conocimiento de la escritura latina. Por lo tanto, es un ejemplo que nos sirve para ver que efectivamente la escritura alfabética en la antigüedad
estuvo bien distribuida y bien conocida por la población. Y gracias a ese conocimiento y esa popularización, seguramente se conservó la escritura líbico-bereber actualmente entre los tuaregs. Precisamente son las mujeres tuaregs quienes han conservado y han transmitido el conocimiento de la escritura líbico-bereber, de los alfabetos tuaregs o tifinag, que así se llaman estos alfabetos. Si hubiese sido una escritura de la élite, seguramente hubiese desaparecido desde que cayó Numidia y desde que se impuso la romanización. Pero una pregunta, Irma, porque estamos hablando del Hierro, pero y en el resto de islas que eran mucho más pobladas que el Hierro, ¿no existe también indicio de ese alfabeto líbico bereber, pues en determinadas zonas, en lugares concretos de, yo qué sé, Tenerife, Gran Canaria? También es verdad que fueron islas que bueno, se incorporaron de manera, como decía en la pretertulia Guillermo, eran islas de realengo y tenían un tratamiento distinto pues para lo que era la corona de Castilla, ¿no? Pero aquí en estas islas mayores, llamadas así, en mi opinión, de mala manera, no sucede lo mismo, no se encuentran también yacimientos donde se pueda llegar a estudiar todo eso que tú has visto en el Hierro. ¿Te tienes que ir al Hierro necesariamente? Me fui al Hierro porque es la isla que contiene más paneles de toda Canarias. Contiene 114 paneles que suponen más de la mitad del corpus canario. Por eso es la elección de esa isla. Pero paneles hablas de un corpus descubierto, porque supongo que tendrá que haber mucha información que no se habrá descubierto, ¿no? Que tendrá que haber... Sí, se ha ido descubriendo muchos de estos paneles, pues la mayoría los descubrió Renata Springer en el año 2008-2009, muchos se conocían ya. Sí. Después yo también, durante mi trabajo de campo, también descubrí algunos paneles, estaban muy deteriorados, eso sí, apenas se ven. Pero bueno, la escritura llegó a todas las islas, a las 7. A todas las islas llegó la escritura líbico-bereber y aparentemente es el mismo alfabeto, según ha señalado Springer en un artículo muy reciente, en 2017, que observa que efectivamente pues es la misma alfabeto el que nos llegó, lo cual pues nos revela un origen común. Claro. y un periodo también pues concreto, ¿no? Y bueno, efectivamente hay escritura en todas las islas, pero por las razones que sean, es más frecuente en el Hierro, en Gran Canaria también hay bastante, sobre todo la zona sureste es donde más se conserva esta escritura y se han ido descubriendo además más paneles. También hay que tener en cuenta que el Hierro es una isla con poca población. Poca presión de... Efectivamente, entonces no ha sufrido la misma agresión al territorio que Tenerife, que también se han descubierto nuevos paneles. Por cierto, durante la realización del inventario en 2016, si no me equivoco, estuvimos trabajando Renata y yo en el sur, en la zona de la Centinela, donde ya había un panel bien conocido desde los años 80, y prospectamos por esa zona y encontramos 3 paneles más con escritura líbico-bereber. Lo que pasa que a veces no se ve porque es muy tenue el surco y puede pasar también de ser desapercibido para un investigador que no esté especializado en escritura. Y también ha aparecido más. En Fasnia, un vecino, Eulogio se llama, de aquí le mando un saludo, descubrió también una inscripción en Fasnia. Están apareciendo. Qué bueno. ¿Y la descubrió dónde? Ah, eso no se puede. No, o sea, pero bueno. No, en Fasnia. Sí, en Fasnia, pero... el famoso barranco de Erques, entre otras cosas. Vale. Yo no digo nada. No, te lo digo. No, porque claro, todos son barrancos y todos son lugares, pero no sé, claro, lo ideal. Yo también entiendo el preservar el lugar, ¿no? Yo eso lo entiendo y me parece
Me parece lo idóneo. Pero claro, si se descubre por casualidad o porque es no sé, cómo se llega a descubrir una cosa así, ¿no? Que me parece tan interesante, ¿no? Y cómo descubres que estás ante eso, ¿sabes? Que estás ante, porque a lo mejor llega un momento en el que tú lo has visto o tú lo has identificado, pero no sabes qué puede ser, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a esa conclusión, ¿no? Claro, vamos a ver. Eso, en el caso de Renata y yo, somos especialistas en esta escritura y fuimos a buscarla, no íbamos alegremente de paseo. Fuimos a buscarla, en el proyecto era eso, buscar a ver si veíamos más. Y efectivamente nosotros tenemos un conocimiento y es como el arqueólogo, pues experto en cerámica, que ve un fragmento de cerámica en las cañadas o en cualquier otro yacimiento y dice, pues cerámica tipo 1, un anforoide, por ejemplo. Pues de la misma manera, o más difícil aún, para mí me parece ver un utilítico y saber lo que es, si es una raedera, si es un raspador, me parece más complejo. Pues de la misma manera es la formación que tenemos las epigrafistas, aquí digo femenino porque somos dos. Y claro, podemos identificar que eso no es un grabado geométrico, sino que es una inscripción. Y en el caso del descubrimiento en Fásnia, pues este chico muy aficionado a la arqueología, no se dedica a ello, pero sí le gusta, y lo descubrió pues realizando una prospección. Y preguntó, me puse en contacto con él y, oye, yo creo que puse una foto en las redes sociales, digo, creo que es una inscripción, hay que verla in situ, porque siempre, a veces la imagen te engaña. Y vas allí y dices, efectivamente, por el número son varias cosas lo que nos llevan a determinar si es una inscripción, ¿no? En primer lugar, obviamente, las letras, que sean letras líbico-bereberes, que además propias del alfabeto. Si ya uno ve una letra media rara, una Z tuareg, como la de la piedra sanata, pues ya es muy sospechoso y ya uno se da cuenta que seguramente es una falsificación. Y muchas cosas. El tamaño también de las letras, el espacio que hay en medio, si son más de dos. El arqueólogo normalmente cuando ve una piedra, pues es una piedra. Cuando ve dos piedras, dice, podría ser un muro. Ya cuando ve tres piedras alineadas, no hay duda de que es un muro, ¿no? Es una estructura. Pues de la misma manera es un poco este símil del epigrafista, de esta escritura en concreto. Uno ve un signo y dice, puede ser un signo aislado, puede ser un grabado geométrico. Ves dos y si no están alineados, pues tienes dudas. Ya ves tres y si son letras líbico-bereberes, y concuerda con la variedad que lleva Canarias, pues no hay ninguna duda. También la técnica, porque a veces se ven algunas falsificaciones que se nota muchísimo que están hechas con utensilios metálicos, con un destornillador, cosas así, se nota mucho en el surco. Y son muchos aspectos y el conocimiento de esa escritura. Si no conoce uno la escritura, no puede saber si es una inscripción de verdad o qué puede ser. Y lo que has encontrado o lo que se han encontrado aquí en las islas se parece a lo que hay en Tánger, lo que hay en esa zona de donde estaba la antigua Numidia, o es distinta o ha evolucionado. Muy buena pregunta también. Oye, está muy interesante la tertulia. Para mí, desde luego, yo no sé a los oyentes si les parecerá tanto. Vamos a ver. La escritura líbico-bereber, aparentemente, según las dataciones y según el estudio epigráfico, nació en Numidia. Numidia es la región próxima a Cartago, situada entre el noroeste de Túnez y noreste de Argelia, la zona norte, más fértil, ¿no? Aparentemente, esta escritura nació a partir del contacto entre cartagineses y númidas. Seguramente en el siglo V, puesto que a partir del 450 Cartago se extiende hacia el interior y entra en un contacto más estrecho con estas poblaciones bereberes o númidas. Se produce la adopción del alfabeto y la adaptación de este alfabeto a la lengua libia. Este alfabeto
sus evidencias, aunque digo que este préstamo o esta adopción, me gusta mejor hablar de adopción y adaptación, se produce seguramente pues a partir del siglo V. Las manifestaciones epigráficas... Quinto, antes de Cristo, entiendo yo. Antes de Cristo, sí, perdón, antes de Cristo. Estas manifestaciones epigráficas más antiguas son del siglo III, siglo II, son un poquito posteriores. Lo que hablo de que el origen puede ser el siglo V por el parecido del líbico con la variedad fenicia y no con la púnica, que es posterior, ¿no? A partir del estudio epigráfico. Entonces, estas evidencias son del siglo II, responden a una oficialización de la escritura, son inscripciones oficiales, donde se menciona a la élite númida. Posiblemente, a posteriori, tras la unificación de Numidia con el rey Masinisa, que es muy conocido en general, pues a partir de esta reunificación seguramente la escritura se populariza entre la población. ¿Y por qué sabemos que se populariza? Porque se empieza a emplear abundantemente para las lápidas, para los epitafios de las lápidas. Claro. Contamos con alrededor de 1100 epitafios númidas. Entonces esta escritura, este alfabeto líbico, se extiende hacia occidente, hacia la zona de la Mauritania tingitana, que corresponde al norte de Marruecos actual, a Tánger, Lixus, y también hay una variedad que se extiende hacia el sur. Gracias al estudio del líbico bereber canario, hemos podido darnos cuenta de que hay un tercer alfabeto líbico, que es el que yo he llamado líbico meridional, porque todos esos cuentan con una serie de grafemas que están presentes en Canarias. Esa escritura meridional se extiende por la zona presahariana hasta llegar al sur de Marruecos, siguiendo rutas bien conocidas desde por lo menos el siglo I, que es la ruta de los lagos salados, empleada posteriormente en el comercio transsahariano, y acaban llegando al sur de Marruecos. Entonces, desde el sur, en el sur de Marruecos, donde se concentran, sur de Marruecos y Sahara Occidental, es donde se concentran estas inscripciones más parecidas a las Canarias. Entonces, ello nos lleva a pensar que el poblamiento se produjo, o por lo menos los que portaban esta escritura, vinieron desde estas regiones, desde el sur de Marruecos, norte del Sahara Occidental, y que además pues llegaron a todas las islas, porque esta modalidad, como digo, es única, es un único alfabeto que tuvo que llegar desde ahí. Irma, te puedo hacer una pregunta para que me digas, que buena pregunta también. ¿Cómo llegamos a llegar a Canarias? Porque esa es la gran duda, ¿no? De quién nos trajo, quién nos trajo a nosotros aquí, ¿no? ¿Quién nos... Ese es Eso me encantaría contestar a esa pregunta. Y durante todo este periodo de datación tuya, de investigación y demás, no hay no encuentras ningún nexo, algo una teoría también, ¿no? Supongo que como todo, ¿no? Vamos a ver, cómo llegaron y por qué llegaron es lo más complejo. Lo que sí que veo, a partir de mi investigación, es que la romanización tuvo una influencia directa en estos movimientos poblacionales que se producen en África y que, entre otras cosas, pues seguramente produjeron el poblamiento canario. Cuando llegaron los romanos al norte de África, después de la caída de Cartago, en el 146 a.C., pues se van instalando poco a poco, primero la zona tunecina del norte, pero ya en el siglo I y siglo III después de Cristo, la romanización es más intensa, es más agresiva, más violenta, por así decirlo, y se van extendiendo hacia el sur. Entonces, obviamente, aquellos libio-bereberes que eran sedentarios pues y agricultores se adaptaron muy bien a esa romanización, se vieron favorecidos porque el modo de vida romano favorece esa urbanización y aporta ventajas. Sin embargo, los que no salieron muy contentos eran los nómadas y seminómadas, que estaban acostumbrados a moverse entre la montaña, las zonas presaharianas y a tener un estilo de vida
contrario al modelo romano. Entonces, claro, también los romanos y la romanización en general, porque no solo son romanos, también son africanos romanizados, se van extendiendo hacia el sur, ocupando todas esas fuentes y todos esos recursos, y se ven perjudicados pues los nómadas, pastores, que van siendo expulsados hacia el sur. Además, aparte de esta progresiva expulsión hacia el sur de los bereberes nómadas, también se produce un aumento demográfico en el siglo II, III, que conlleva que se traslade la población hacia el sur, que ocupe regiones del sur de lo que era África, ¿no? De Túnez, de Argelia. Asimismo también está el tráfico transsahariano, ¿no? En el siglo III, la dinastía severa, los severos, Septimio Severo y su familia, pues potencian el tráfico transsahariano, el tráfico comercial. Ya existían esas rutas desde hace mucho tiempo, pero él las dinamiza. Entonces seguramente esta gente fue llegando hacia el Sáhara Central también, y hacia estas zonas meridionales y occidentales, extendiéndose estas poblaciones hacia estas regiones más próximas. Ahora, ¿cómo dieron el salto desde Marruecos hasta aquí, hasta Canarias? Es otra pregunta que ahí yo no la puedo responder, para eso es necesario otros especialistas. Esta investigación tiene que ser multidisciplinar, tiene que haber de todo tipo de especialistas, historiadores, arqueólogos en general, lingüistas y especialistas de distintas ramas para poderla resolver, porque si no, no vamos a tener todas las respuestas para el poblamiento. Está claro que hemos resuelto el de dónde venimos, ¿no? Esa famosa pregunta de dónde venimos, lo que no sabemos es el cómo, ¿no? Porque tus investigaciones se unen a las que recientemente se presentaron sobre el estudio del genoma humano, que estuvimos hablando antes también, Guillermo, tú y yo, que te hablaba que efectivamente que el genoma humano, pues, canario, pues tiene una base en las poblaciones del norte de África, entre los bereberes, con lo cual, si le unes el tema de lo que tú estás comentando, de toda esta escritura líbico-bereber, esa herencia que viene desde la época de los numios y de Cartago, oye, pues yo no descartaría que viniesen navegando como cualquier otro de los pueblos del mundo, ¿no? A la hora de moverse en la isla. Es lo más lógico. Lo más lógico, pero claro, gente del interior traída por los romanos. Y claro, pero luego no navegaban entre islas, es complejo la cosa. Guillermo. Pero eso ¿cómo lo sabemos? Que no navegaban entre islas. No lo sé yo, porque no se ha descubierto ningún barco. Guillermo. Y tampoco hay un contacto demostrado entre islas, no hay me parece a mí, no hay una... Hay cosas similares entre arqueologías similares, ¿no? Entre Lanzarote y Fuerteventura, pues tienen cosas muy parecidas. Sur de Tenerife y La Gomera también hay similitudes. Lo que pasa que, claro, no se han descubierto embarcaciones y las crónicas, pues, son muy escuetas al respecto, no mencionan la navegación. Quizá a lo mejor en la escritura está la clave, a saber. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Digo, oye, que a lo mejor cuando conozcamos realmente qué decían esos mensajes, qué nos querían trasladar, porque cuando tú escribes algo es porque quieres pasar a la posteridad por ese mensaje. No lo escribes pues para que sea algo que se quede ahí, punto. No. Sino tú quieres que algo de lo que tú estás contando de tu vida pase a un futuro pues lejano, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que lo que tú estás comentando, que a lo mejor ahí, oye, igual que se pudo saber qué decían esos jeroglíficos en las pirámides egipcias, podemos llegar a averiguar qué decían esas escrituras. Es que aparentemente están reflejando, como digo, nombres propios y gentilicios. Si en el Hierro se encuentra un gentilicio asociado a La Gomera, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver, no estoy afirmando nada, sino que son cosas que no podemos encontrar. Con respecto a lo que hablaba antes yo de lo poco que se había estudiado Canarias, no quería decir que no hubiera conexión con el mundo internacional y que desde Canarias
bueno, Canarias sí ha sido un lugar estratégico a nivel mundial para todas las comunicaciones y todo lo que es la historia, y no solo a nivel histórico, digamos, sino digamos que está plenamente comprobado que del norte de África hay contactos, hay lenguas o hay nombres, similitudes en los nombres de las islas con poblaciones en el norte de África, ¿no? Ujú. Ese contacto, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, hay zonas del norte de África de donde proceden los Imbache, hay zonas de África donde procede el Guanche o el Canario, ¿no? Hay una conexión con esos pueblos que, bueno, que eran nómadas y que tiene que haber una conexión como pueblos, vamos, que hay, digo yo que si hay una conexión de raza con aquellos que portaban, de donde parten esos nombres, ¿no? Esa conexión con esos nombres del norte de África. Muchas veces se ven coincidencias muy parecidas y a veces es por la morfología de la palabra, ¿no? Cuando empieza antes creo que Tejeleita y una zona gomera, ¿cómo era? No conocía Perdomo dijo antes el nombre ¿cómo era, perdón? Tejeleche. Tejeleche. Pues Tejeleita y Tejeleche, si nos fijamos, se parecen mucho. Por eso te lo decía. Digo, me ¿Por qué se suena, me parecen? recuerdo. ¿Por qué se parecen? Porque tienen la misma morfología. Los dos son sustantivos femeninos. ¿Por qué? Porque tienen una T, empiezan por T y acaban en T. La A de Tejeleita es de la hispanización. Se hispanizó como nombre femenino, como lo era originalmente. Y Tejeleche, esa che final, es la realización de la T, más palatalizada, ¿no? Entonces, tiene esa misma morfología, por eso se parece mucho y por eso vemos coincidencias. Y aparte también porque la toponimia muchas veces designa cosas comunes, designa pues un lomo, designa una montaña. Tejeleche es un barranco, ¿eh? Un barranco enorme en el cual mi padre, cuando era un niño, mi padre tiene 85 años, recuerda recorrerlo y encontrar incluso pues restos aborígenes en cuevas que habían en la zona, con lo cual ya en la antigüedad era conocido, por así decirlo, ¿no? Es una pena que eso no esté ni investigado ni datado, pero bueno, es lo que pasa con muchas de las cosas que tenemos en Canarias, que nadie se ha preocupado por ellas. Bueno, pues entonces eso, nosotros sí vamos a cualquier país sudamericano de habla hispana, veremos que muchos topónimos se parecen a los nuestros, ¿no? El lomo, la montaña grande, el barranco grande. ¿Por qué? Porque hablamos la misma lengua. Entonces esa gente que vino aquí hablaba la misma lengua que la que se conservó en el norte de África, obviamente con sus variedades dialectales y con su propia evolución, porque la lengua evoluciona, todas las lenguas evolucionan. La diacronía y la sincronía. Exacto, muy bien. Entonces... es que tuvimos aquí a Humberto Hernández y algo se nos quedó, ¿eh? ¡Ah, qué bien! Muy bien. Pues claro, pues se quedan esos nombres porque se usa, igual que si nosotros colonizamos un territorio virgen, pues seguramente tendrán los nombres de la Montaña Negra, el Risco Blanco. Pero entonces no hay una relación entre los topónimos de las islas, por ejemplo, de La Palma, de Tenerife, de La Gomera o el Hierro, con esas zonas del norte de África. Porque tenía entendido que había como una relación entre los topónimos de África con los de las islas, ¿no? Sí, en bueno, concreto, hay algunas hipótesis al respecto, pero claro, ya digo que eso parecido es por eso, porque es la misma lengua. Si se usa la misma lengua, se va a designar a las cosas de la misma forma o muy parecidas. Lo que sí vemos es que efectivamente la variedad que llegó a Canarias es una variedad meridional, es de la zona actualmente sahariana, ¿no? Que seguramente pues antiguamente estaba más, no era tan sahariana, ¿no? Era un poquito más al norte, y eso se sabe por el estudio de la toponimia y también por algunas oscilaciones que veo en la escritura. Veo, por así decirlo, faltas de ortografía, para que me entiendan, ¿no? Las faltas de ortografía revelan muchas veces la variedad dialectal del usuario. Nuestros hijos
quien tenga hijos, ¿no? Y cuando ustedes empezaron de pequeños, todos nosotros, cuando empezamos a escribir, confundíamos la S con la Z. A un peninsular no le pasa, a un peninsular de Madrid, por ejemplo, del norte, no le va a pasar eso. Pero a un canario, a un sudamericano y a un andaluz de las provincias occidentales, seguramente le pasa, porque en nuestra habla pues no se distingue, no ponemos la S y la Z hablando, no lo ponemos. Entonces, en la escritura líbico-bereber del hierro se observan esas oscilaciones. Y esas oscilaciones son propias las que observo, son propias de los actuales dialectos meridionales. Entonces, lo que nos está indicando es que vinieron desde la periferia meridional de la berbería, no desde el norte, no vinieron desde el Mediterráneo. Berbería. Bueno, es que oyéndote hablar, Irma, disculpa, Guillermo, ya sí, no. sí, ¿no? Pero mira, que oyéndote hablar, es que has nombrado y has tocado tantos temas, todos apasionantes, o por lo menos en mí causan un montón de inquietud. Cuando hablas, por ejemplo, de los tuareg y hablas de que son uno de los pueblos que utilizan el alfabeto líbico bereber, la pregunta que yo me hago es, oye, tal vez los tuareg están hablando actualmente una lengua que se parecía en cierta medida a la que hablaron los primeros pobladores canarios pues en el siglo II, siglo III después de Cristo, cuando se empiezan a tener ya pues dataciones de que efectivamente ya había población en esas fechas por aquí, por las islas. ¿Podría llegar a suceder? Perdona, ¿O Irma, es muy aventurado por mi parte? Y a esa pregunta perdona, Irma, que te hace Perdomo, Sí. decir, falta mucho para identificar ese lenguaje escrito que tú trabajas. Falta mucho tiempo para poder decir, bueno, ya sabemos lo que dice, cómo se expresaban, qué es lo que dice cada texto, o por decirlo entre comillas. Sobre el dialecto que llegó a Canarias. Los estudios más recientes al respecto, de Jonaya Costa, también miembro de la Cátedra de Estudios Bereberes, revelan rasgos propios en general de las hablas meridionales, pero también algunos rasgos como la africatización de la T inicial, que fue muy sonado en la prensa, de que los guanches pronunciaban la Z, como los españoles, ¿no? Es por la realización de la Z inicial como la T inicial, como una Z, ¿no? En vez de, por ejemplo, Tamurt, que significa país, es Zamurz, se dice mucho en la Cavitia, ¿no? Zamurz. Entonces, esa realización es característica de las zonas septentrionales. Entonces, al ver rasgos distintos en la toponimia, esto se ha estudiado en la toponimia, se observa que la variedad que llegó a Canarias seguramente corresponda a una clasificación diferente a la que tenemos en la actualidad. Hay que tener en cuenta que estas poblaciones se han movido, han sufrido distintos procesos históricos, la islamización tuvo que influir muchísimo. Y claro, eso ha afectado al mapa lingüístico, no es el mismo en la antigüedad tardía que en la actualidad. Seguramente también esto hay que tener en cuenta también que el Sahara Occidental se arabizó también, tuvo una segunda arabización más reciente, entonces esa variedad que estaba ahí, bereber, pues se acabó perdiendo, ¿no? por la influencia del árabe, ¿no? Entonces, claro, y también esa gente se ha ido moviendo. Entonces, seguramente las respuestas a eso, actualmente en el mapa actual no la tenemos. Vemos pistas, ¿no? Vemos esos elementos periféricos del sur, pero claro, seguramente la variedad que nos llegó a nosotros se situaba en esa zona, y esa zona, pues, del sur de Marruecos, Sahara Occidental, pues se acabó perdiendo y evolucionando. Aunque sí, también vemos muchos parecidos al Tashelhit, que es el dialecto que se usa en el sur de Marruecos. Hay cosas parecidas también al Senaga, al Tuareg, y también elementos muy parecidos a los dialectos septentrionales del norte de África.
Interesante. Está, Interesante. está claro que el tema de la lengua en África está, lo que está diciendo Irma está reflejado en el estudio del genoma de lo que es el canario, porque se hablaba de que había un 75% castellano, bueno, o europeo, pero después había, en ese 25% restante, había un 20% que era del norte africano, de la parte líbico-bereber, pero también había un 5%, era un 20%, digamos, líbico-bereber, pero había también un 5% de subsahariano, era eh, una influencia mínima o poca, pero que reflejaba un contacto con lo que era la parte sur de toda de todo ese mundo bereber, ¿no? Todo ese mundo de colonización, ¿no? Y a raíz de esto también hablar eh, según Alicia, los estudios que había hecho Alicia, Ujú. Alicia García, se comentaba que Juba hablaba de las islas de... Mauritania, Cuba, ¿no? Sí, Sí, de Mauritania. pero era, digamos que Mauritania, De la Mauritania romana, sí. exactamente. Ujú. Entonces hablaba, Juba, el padre de Juba fue, digamos, romanizado, fue, Apresado, sí, dio a su por hijo, Roma. dio a su Mm. hijo para que en Roma lo latinizara, digamos, Ujú, y después él tenía una formación mucho más, digamos, académica en el tema geográfico que ujú. ganas de gobernar y habló mucho en sus escritos de lo que fue, que él veía o conoció de Canarias, ¿no? Y hablaba de unas islas sin poblar, ¿no? Ujú. Y que fue, pues, bueno, fue en ese entorno, ¿no? Y la importancia que tiene el tema del comercio, bueno, del comercio o de las rutas bereberes para que Canarias pudiera ser conocida, después se dejó de conocer y volvió a ser conocida, digamos, ¿no? Hubo una interfaz ahí que el mundo a lo mejor no se adentró, no corrió con todo lo que era todo el comercio que hubo en el Mediterráneo, pues tuvo una influencia, pero después con el tema de la Edad Media, pues se quedó como más en stand-by, ¿no? No hubo un contacto, Bueno, una, voy a, un Guillermo, tema afectado, ¿no? voy a pasar a Sí, leer sí. algunos comentarios que están por aquí de la gente que nos ve, que nos ha dejado algunos saludas. Bueno, desde la tertulia dice que es una buena tertulia hoy. Daniel Alvarado dice, buenas noches, otro martes más acompañándonos en esta tertulia esta tertulia de libertad, rodeado de rojos subversivos, dice. Dice Bueno, bueno. Michel Rodríguez, dice, buenas noches a todos. Bueno, Daniel no anda muy equivocado. Dice Ángel López, dice buenas noches, saludos. Santiago también está por aquí, nos da las buenas noches. Esperanza Mosegue también que tiene su bandera pro-palestina ahí en su imagen. Nos da también las buenas noches. Santiago González dice Guillermo, un pueblo que desconoce su historia es un pueblo sometido. Iván Castro, muchas felicidades, qué maravilla de investigación. Enhorabuena, esto es para ti, Irma. Gracias. Rosario Díaz dice de las teorías sobre el primitivo poblamiento humano de Canarias se barajan actualmente. ¿Cuál o cuáles te parecen más acertadas o verosímiles? O sea, de todas las teorías, es una pregunta que tú podrías ahora resolver. Sí. Concepción, Concepción dice, nos da las buenas noches. Leopoldo Juan Mancito también está por aquí, nos da las buenas noches y dice que es un buen programa. Paco Denis, nuestro amigo también Paco Denis, dice, la deportación de poblaciones enteras e individuos estaban recogidas en el Código Penal Romano. Todos los de la Ujú. tertulia son unos deportados y yo también, dice. Eso no pasa por sublevarnos hace más de 2000 años. Ahí Sí. me deportaron de un pueblo para otro, Paco. Dice por aquí, confesión, dice Concepción, perfecto, dice Loren también está por aquí, nos da las buenas noches. Jonaya Costa Armas, dice Casimiro se frotaría las manos. Dice, en todas las islas hay grabados de barcos, dice Paco.
Sí, Juanito el de la abuela dice, buenas tardes, esas inscripciones podrían ser los grafitis de hoy en día. Bueno, Irma leía en un artículo de ella que decían que estaban en lugares públicos, ¿no? Que eran como momentos públicos, ¿no? O sea, que eran como Ujú. comunicados públicos, ¿no? Es interesante esa historia, ¿no? Es como la tertulia, sería la Estaban tertulia del en empaquetado. zonas públicas. Son zonas públicas, vale. Bueno, tanto como eso Sí, no me pongo en mi boca cosas que no he dicho. Esto, sí, estaban en zonas frecuentadas por el público, por vale. la población en general, no el Vale. público viendo la Bueno, pues película, pues si no, está, a ver. si está en zona frecuentada, entiendo yo que será Sí, 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 para que que todo el para hacer mundo vista, lo sea para vista, hacer ¿no? vista. Pero Dice, vamos, no era. espera, Sí. Guillermo, acabo de leer, Guillermo, y ya está aquí. Dice, Miguel Ángel Miguelón dice, buenas noches, yo creo que nos trajeron los romanos y es gente que huye, no trae víveres, gente que huye, no trae víveres, cochinos, ovejas, legumbres, etcétera. Y después se olvidaron de los primeros, tendrían herramientas de metal y sabrían navegar, pero el paso de los siglos, sin nadie molestarlos para que querían navegar, en el interior estaba todo lo que necesitaba. En Tenerife, hasta los años 30 40 la población estaba en el interior y poca gente sabía nadar. Leopoldo Mancito dice, me han invitado el próximo martes para entrevistarme. Vamos a ver si sale tan interesante como esta. Es verdad, estará Leopoldo Mancito, estará con nosotros también el próximo martes. Va a estar muy interesante, nos va a contar mucho sobre su actividad en el mundo de la música, en la política y demás, que va a estar muy, muy interesante. Dice Pedro Pérez, dice buenas y buenas tardes a todos. Víctor Alonso, un compañero también en la Facultad de Gran Canaria de Deportes, dice, está aquí, cojan recortes, qué maravilla, Inma Mora. Gracias. Por aquí también está Ángeles Dorta, dice, buenas noches, mi pregunta a la señorita Irma, a la señora Irma, ¿hay alguna evidencia de que los fenicios estuvieron por las islas o norte de África? Gracias por la charla, muy interesante. Víctor, enhorabuena. Era el WhatsApp del periodo, dice. Los barrancos y las laderas de los barrancos era el WhatsApp del periódico, Ah, vale, vale. Las redes sociales, dice las redes Víctor. sociales. Sí, sí, sí. Agradecerle a Mancito que esté por ahí pendiente de la tertulia, ¿no? Va a estar Está bien, interesante. me gusta el símil. Hombre, tanto como eso no Sí. creo, porque habría superposiciones en los paneles y rara vez lo hay. Hay bastante respeto a la hora de escribir. Se respetaba bastante el espacio. Entonces, cada panel suele contener una inscripción, un momento, un texto, ¿no? Son textos muy cortos, a veces una o dos palabras. A veces son mayores, ¿no? Hay algunos que son bastante grandes, como los de las Toscas del Guirre. Una cosa, hemos hablado de las escrituras, pero ¿cómo los hacían? Porque no debe ser fácil grabar eso en una piedra, ¿no? Por eso digo yo que no van a ser precisamente testamentos, sino que cosas más Claro. sencillas. Los testimonios epigráficos no son literarios. No vamos a encontrar ahí un tratado de medicina, no vamos a ver la Ilíada, ni la Odisea, ni todas las leyes, ¿no? Obviamente son cosas muy concretas, siempre es algo muy pequeño. Para escribir cosas más largas, obras literarias y de esta índole, pues se emplea otros soportes más cómodos, ¿no? Como el papiro, el pergamino. Entonces, obviamente... ¿Tú no crees que las verdaderas descendientes de bereberes y continuidad de ese lenguaje lírico bereber son nuestras madres? Porque nuestras madres con muy poco texto nos explicaban las cosas. O sea, con un decían... A veces no hacía falta decía, ni hablar. decía, Con la cara... ya está, pues ya está. Eso es lenguaje lírico bereber. O sea, que total. Sí. No Bueno, hacía falta mucho. sobre las preguntas que hacían. Sí. Bueno, antes de aclarar una cosa. A veces mezclamos conceptos genéticos con los culturales. Hay que tener en cuenta que los genes no hablan. Que los genes sean norteafricanos no quieren decir necesariamente que hablaran bereber, ¿no? Lo que evidencia que esas poblaciones eran bereberes no son los genes, son la toponimia y son los testimonios epigráficos, porque uno podría, nosotros los canarios pues somos mestizos, somos diversamente diferentes, esto quiero decir heterogéneos, ¿no? Venimos de muchos pueblos y hablamos español, podríamos hablar también francés,
podríamos hablar italiano, podríamos hablar bereber, si fuese por nuestros Bueno, genes. Entonces, no, los la- genes no marcan nuestra cultura, ¿no? no, pero cuando yo nombraba lo genético, era como Es un apoyo. un apoyo para corroborar que El origen. había habido un contacto, Sí. no solo basado en la lengua, sino también en la genética, ¿no? No Sí, quiero sí, decir sí, que sí, sea una cosa. efectivamente, todo eso lo apoya, pero que a veces se hablan de genes bereberes y No, por es supuesto. como si decimos, no sé, No, genes que hablan esperanto, ¿no? Es como, a veces se mezclan las cosas. Pero sí, se entendió bien a lo que te referías, Guillermo, yo te entendí, pero siempre es bueno aclararlo, ¿no? Y con respecto a la pregunta del poblamiento, que cuál es la propuesta que más cuadra, de momento la que más me cuadra es la que estoy viendo yo en mi tesis, que es que he visto que estas poblaciones pues vinieron del sur de Marruecos y norte del Sahara Occidental tras el cambio de era, coincidiendo además con la mayoría de los resultados de otras disciplinas de la arqueología, ¿no? Se ha visto las dataciones, la mayoría de dataciones más antiguas son posteriores al cambio de era, del siglo II, siglo III, entonces seguramente pues se produjera esa llegada del alfabeto y de la gente que lo usaba pues en esos momentos, ¿no? Y así se ve, porque el alfabeto que nos llega es un alfabeto, es una variedad tardía, no es la misma que se usaba en Numidia, se observa que hubo una evolución de determinados grafemas. descartas entonces el tema de que hayan sido Guillermo tiene deportados ruido. por los romanos. Hombre, no sé, no me cuadra mucho que desde esas regiones que no fueron tan romanizadas como el norte, pues hubiese una deportación. Sí, creo que la romanización influyó en esos movimientos, pero influyó desde el norte hacia el sur. Indirectamente, creo que sí que influyó. Pero vamos, no tengo la respuesta, ojalá, nadie la tiene, ¿no? Claro. Son hipótesis. Pero vamos, que lo que se ve es eso, que vinieron del sur de Marruecos y norte del Sáhara Occidental, por lo menos los usuarios de este alfabeto, que ya digo que llegaron a las 7 islas. Dice por aquí Mira, y Fernando el tema Ramos. de, Perdón, Guillermo, dice y el Fernando tema, Ramos. Buenas noches. Me gustaría preguntarle a la señora Irma si cree que actualmente la labor investigadora o el estudio que ideológico está apoyado desde los gobiernos. Luego Carmen dice, muy buena precisión, los genes no marcan la cultura. Víctor también, Víctor Alonso dice, muy bien, muy buena puntualización, la cultura no tiende a determinismo genético, es algo dúctil y difícilmente rastreable, por eso la importancia del... Bueno, los berberes son de todos los colores, dice, y se comían berberechos en Exacto. escabeche, dice el otro también, bueno, ya bromeando entre ellos. Hemos sido cárceles, dice, Pedro dice que hemos sido cárceles nosotros los canarios hemos sido de todos, bueno, pero ahí estamos, seguimos existiendo. Bueno, somos cárceles. Es que el problema es que es tan poco lo escrito y lo de nuestra historia que contra, da rabia, ¿no? Porque conoces la historia de todo el mundo, de todo, y no conoces la historia de dónde vives, de tus orígenes, de tu... O sea, es complicado. Hay que seguir investigando, está claro. Sí, Hay que sí, seguir. sí. Sí Pero que se lleva poco tiempo investigando a ese respecto, o sea que tampoco no se ha ahondado en lo que es el tratar de averiguar todo eso de lo que estamos hablando, o sea, que te tienes Hombre, que... de decir que tampoco, sí hay investigaciones al respecto, sí que las hay muchos arqueólogos desde los 80, desde los 70 en 40, adelante. 40, 50 Sí, años, pero tú piensas que todo lo que es la historia de la romanización se lleva estudiando desde ni se sabe, o sí, sea, sí, sí, que es muy efectivamente. reciente. Efectivamente, hay que seguir investigando, por supuesto. Sí, sí. A veces también lo que ha pasado con la arqueología en Canarias es que es una arqueología de urgencia, ¿no? De emergencia. Rápido, rápido, vamos a excavar esto. Hay prisa porque se va a construir un hotel, se va a construir un edificio. Ajá. Eso lo veíamos sobre todo antes de la crisis, ¿no? Ujú. Me acuerdo participar en algunas excavaciones de urgencia, porque se iba en Berrugo, por ejemplo, en Lanzarote, hace ya muchos años, se iba a construir, se iba a urbanizar todo aquello, y rápido, rápido, hay que excavar, hay que prospectar rápidamente,
y toda esa información se pierde y es una pena. Bueno, se recopila y se documenta, pero si tuviésemos los arqueólogos tiempo de investigar sosegadamente, conservando y respetando, es que es compatible también con otros aspectos económicos, claro que es compatible. Al turismo le interesa mucho la cultura Sí, de todo, ¿no? Hay turismo de playa, de al turismo, borrachera, sí, al pero turismo le interesa, Irma, al turismo le interesa Sí. muchísimo, lo que no le interesa son los empresarios canarios. No, desde Porque, luego. bueno, esperemos que haya distintos empresarios, que haya de todo, ¿no? a ver Como si en nacen, Botica, ¿no? a ver si Y nacen. también ha En influido, Huargallo, en también ha Huargallo hay un influido ejemplo de ah, lo que se respeta la y ser arqueología, patatero. ¿no? Ujú. El tema el vallado y todo el poblamiento que se ha hecho después en torno a eso, ¿no? Algún respeto ahí increíble. Vamos a Lo- ver si poco a poco también va cambiando la conciencia de los canarios. Hasta hace poco, pienso ahora en las inscripciones y en los grabados rupestres en general. Cualquiera llegaba y repasaba y parecía, el que lo hacía decía, "No, estoy ayudando a que se conserve esto más, a que se vean bien los signos". La persona lo hacía pensando que estaba haciendo un bien, pero no lo es, está afectando a la pátina de ese grabado y modificando seguramente su forma original, interpretándolo a su antojo, o los calcos que se hacían hasta hace unos años, unas décadas, de yeso, que afectaban a la superficie del grabado, estropeaban, pues se hacía pensando en conservar eso. Poco a poco vamos madurando, la sociedad va madurando y va valorando su patrimonio. Entonces, no quiero ser tan negativa. Yo espero, o quiero pensarlo así, que va a haber un cambio de actitud y que los empresarios del presente y del futuro pues van a respetar un poco más. Eso es lo que quiero creer. Y si no, los animo a que crean eso. Pero Mira, ¿sabes lo que pasa? Que Sí. también en Canarias hemos tenido la mala suerte de que esas señas de identidad del pasado pues no se han tenido en consideración, porque tú piensas que hasta el año 75 y durante 40 años hubo una dictadura en España que pretendía que todos los españoles pues de alguna manera tuvieran un pensamiento común y único, y así pues esas culturas que podían surgir, dígase País Vasco, Galicia, Cataluña, pues fueron prácticamente anuladas, en el sentido de que, oye, la prohibición de hablar el catalán Sí. o que lo que es el vasco se quedó prácticamente encerrado en 4 caseríos hasta que luego ya en los 80 se pudo, pues de alguna manera, democratizar el uso de esa lengua. O sea, que también ha influido muchísimo que durante mucho tiempo, pues el régimen político que había en España precisamente no abogara por un conocimiento por parte de los nativos, en este caso de Canarias, de sus orígenes, de su lengua, de sus costumbres, de su idiosincrasia. Entonces, todo eso también ha ayudado. Si a eso le añade en que durante muchísimos años pues vivimos pues prácticamente no aislados, pero sí desde el punto de vista cultural, pues la gente no tenía unos conocimientos, digamos, profundos, o sea, éramos analfabetos hasta los años 30, el analfabetismo era en Canarias manifiesto. Entonces, todo eso ha jugado en contra de esas señas de identidad que estamos recuperando. Yo te lo vuelvo a nombrar otra vez porque a mí me da muchísima rabia que durante 30 años gobernara un partido nacionalista en Canarias y se le diera la espalda a todo lo que tenga que ver con la investigación de nuestros orígenes. O sea, a mí me parece patético todo eso, y lo tengo que decir y lo tengo que poner de manifiesto, porque me parece una pérdida de tiempo por parte de este tipo de políticas, y es una pena que no se investigara un poco más si tú de verdad pues te preocupas por tu seña de identidad, que nuestra seña de identidad no es solamente tocar un timbre y amasar una pella de gofio, son muchas más cosas, y a veces nos olvidamos. También en el franquismo lo que hubo es una folclorización de la cultura. No es que se anulara, sino que se folclorizó. Y esa folclorización ha llegado hasta nuestros días, todavía se sigue. Y yo creo que es algo propio de distintos gobiernos, no solo del gobierno actual, también el actual. Evidentemente. Señas de identidad, por ejemplo, el silbo canario, se ha conservado tradicionalmente en distintas islas. El caso más conocido, además de La Gomera, el del Hierro. Con eso hay mucha polémica ahora, ¿eh? Exacto, y claro, también el origen de ese problema también está en la folclorización, porque si decimos, bueno, pues el silbo es típico de La Gomera y nada más, las quesadillas son típicas del Hierro y nada más, pues al final estamos distorsionando la realidad, porque no es así, porque se ha visto que efectivamente silbo tradicional teníamos en el Hierro,
hay testimonios al respecto que lo avalan, etnográficos e históricos, y también en Gran Canaria, la Aldea, y en el norte de Tenerife. Entonces, el tema de la folclorización es algo que ha afectado no solo a los gobiernos anteriores, también a los actuales. Es algo que no se libra a nadie, incluso hasta el propio investigador a veces tiene tópicos en la mente que hay que quitarse de la cabeza, porque cuando uno investiga te das cuenta de la realidad. Lo que pasa es que la realidad a veces nos gusta. Entonces yo creo que Claro, cuanto y más genera polémica. Sí, cuanto más despolitizado en el sentido de, bueno, todo el mundo tiene su ideología política, todos la tenemos, pero cuanto más despolitizado esté nuestra investigación, Mejor. más independientes seamos del gobierno, del gobernante Pero de turno, cuando yo te mejor hablo nos va de- a ir a todos. Pero cuando yo te hablo de políticos, te hablo por el tema de lo que son los recursos económicos que necesitan para todo este tipo de estudios. No te lo hablo Exacto. por el hecho de que si no, digo, porque al final aquí estamos hablando de inversión y de dinero, no estamos hablando de otra cosa. Sí, no hay filántropos No, por eso no hay avalen esto. ideología. Esto O sea, tiene que es ser dinero, una punto. cuestión de dinero claro. Claro, pero esa decisión suele estar en los políticos. Entonces es eso. Yo creo que estos aspectos tienen que ir desligados de la política en Completamente general. de acuerdo. Porque el Completamente de acuerdo. patrimonio es de todo. El patrimonio es tuyo, es mío, es de la gente, de los independentistas, es de los españolistas, es del que vota de todo. al PP, de la abuelita, del niño, es de todo. Entonces, cuanto más despolitizado esté, mucho mejor, y cuanto más... Y lo que tiene que primar, ¿quién soy yo? En la investigación, es la pasión por la verdad, por el rigor, y que lo que sea es lo que es. Si se nos caen nuestros tópicos identitarios, pues se caerán, pero la realidad es la realidad, y no se puede fabricar una realidad histórica al gusto de nuestra identidad actual, de nuestro folclore, ¿no? Son cosas distintas. Irma, una pregunta. Llevamos hora y media hablando de lo que estamos hablando y no ha aparecido para nada el tema de la piedra sanata, y a mí me extraña un montón. Bueno, algo mencioné. No sé, yo por lo menos, o estaría despistado, ¿no? No sé. Es un tema que... Fue pretertulia, me parece. Fue off the Puede ser, record. puede ser, a lo mejor. Ah. Pues la piedra sanata es otro ejemplo también de eso mismo que estamos hablando. ¿No te ayuda, no te ayudó nada en tus estudios, o no hay ninguna... ¿Qué es la piedra sanata? Pues la piedra sanata, la piedra es de verdad, la inscripción es falsa. Bueno, no refleja una escritura líbico-bereber. Si fuese líbico-bereber habría muchas faltas de ortografía y errores, Es perfecto. y errores de peso. En primer lugar, lo que más llama la atención, y que le llamó a Lionel Galán, y después a Renata Springer, obviamente, su discípula, fue la existencia de esa zeta, ¿no? De ese antropomorfo, el hombre libre. Ese grafema es una variedad muy reciente, que una evolución de la zeta líbica, ¿no? Que es la que tenemos nosotros en Canarias. Ese tipo de variante, de alógrafo, solo existe en los alfabetos Tifinagh tradicionales. No está en Canarias. En el líbico antiguo no está, ni en el que nos llegó a nosotros no está. Eso es lo primero que choca. Lo segundo que nos choca es esa ligadura entre la Z y la N, o sea, el antropomorfo y un supuesto palo, sí, un palo al lado, ¿no? Que parece como un señor con su palo, ¿no? Esa ligadura en bereber es imposible. En las escrituras, las ligaduras son uniones de dos consonantes que forman un mismo signo, ¿no? Y se usan, los tuaregs la emplean para indicar que entre esas dos consonantes ligadas no hay ninguna vocal, porque la escritura líbico-bereber rara vez representa la vocal, suele ser la vocal final la que representa. Entonces ya uno supone el bereber, el libio-bereber, cuando escribe, la vocalización está en su cabeza, y cuando emplea la ligadura la usa para decir que entre esas consonantes ligadas no existe ninguna vocal.
y lo usa para distinguir. A ver, para poner un ejemplo, porque esto es un poco raro. Por ejemplo, en bereber, en tuareg en concreto, tenemos dos palabras que se parecen mucho, que las consonantes son iguales. Es tamart, que significa barba, y temerit, que significa una mujer amable, ¿no? Entonces, ellos cuando lo escriben, tamart, si nos fijamos, entre la R y la T no existe vocal. En tamerit, sí. Pues en tamart usan la ligadura RT para indicar que es esa palabra, que es tamart y no tamerit, para evitar confusiones. Entonces, la ligadura, si fuese la palabra sanata, entre la Z y la N, no hay vocal, no puede estar escrito sanata. Aparte, esa ligadura no existe en los alfabetos Tifinagh actuales, no existe, nunca se ha visto. Y es muy rara también, una ligadura a principio de palabra es rara. Es rara cuando representa la misma sílaba, es extraña, ¿no? Y por otro lado está la supuesta T, que no es una T, la T bereber es una cruz, sencilla, pues la de la piedra sanata es un asterisco. Es raro. No tiene mucho sentido. Porque se llegó a hablar incluso de una piedra. La piedra Roseta, Roseta, sí, la piedra Roseta canaria. ¿no? Era como una traducción ya clara de un idioma y otro, ¿no? Claro, además la factura el eslabón perdido, la llegaron a escribirlo, ¿no? Como que era el eslabón Dime, perdido, ¿no? El nexo de unión entre la escritura y Dime, lo desconocido. Irma, ¿aclaraste algo al final que Sí, no? que también la factura de la inscripción es muy rara, es muy regular, es una incisión perfecta. Eso no se consigue con una herramienta de piedra. Es muy fina y no sobresale, es perfecta. Eso está hecho con un instrumento muy duro, con un instrumento metálico. Y por otro lado, el anacronismo. Son los senatas, pero los senatas son los cenetes también, son poblaciones que durante el medievo pues habitaban la zona que antiguamente se llamaba Getulia, que es esa región presahariana. Y vincular a esos cenetes con los actuales tuaregs es un poco raro, es todo como un... Y aparte que decían que era una inscripción muy antigua, hicieron ahí un potaje histórico tremendo. ¿Pero con qué objetivo? No se sabe. Pues... Yo creo que hablamos antes del tema. Yo creo que incluso se fue presentada como... Sí, pero fíjate tú que estamos hablando que la piedra sanata, que es de principios de los 90, en el año 94 se lee la tesis doctoral de Renata, que ya te estaba hablando de la escritura líbico-bereber, o sea, con lo cual desmontaba todo lo que se estaba diciendo sobre la piedra sanata, o sanata. Sí, y lo pasó muy mal ella, porque claro, ella demostraba que era falsa. Efectivamente. Y tuvo hasta impugnaciones de la tesis. Oye, había una fuerza política que estaba en verdadero ascenso en ese momento, ¿no? Y era como ustedes hablamos antes de Indiana Jones y todos sabemos el interés. Al final hay político por medio. El interés por el arca sagrada, ¿no? Complejo. Hay Una un tema teoría. político increíble. Es que detrás de todo eso estaba vamos a decir quién es, Juan Manuel García Ramos, que es digamos, un político de raza muy de las islas, ¿no? Creo que fue el presidente o es el presidente del Partido Nacionalista Canario y que actualmente está integrado dentro de Coalición Canaria, ¿no? Pero bueno, que hay una persona que defendía bastante la tesis de que esa piedra era la piedra Roseta Canaria, que al final se ha demostrado que todo fue un bluff. Y luego, oyéndote a ti hablar de cómo se había hecho, que es imposible que se hubiese hecho pues con instrumentos de los que tenían, que tú supones, políticos, por eso, o sea que... Eso se habrá Es hecho. un ejemplo más de cuando la política mete las narices donde no tiene que Donde meter. es a donde yo voy. La política tiene lo que tiene que buscar los recursos para que ustedes, los investigadores, puedan hacer su trabajo. Punto pelota, tan sencillo como eso. Oye, y que a lo mejor, dentro de 10 años podemos estar hablando y decir, oye, pues mira,
creemos que este es el mensaje que había escrito en aquel barranco del Hierro. Eso sería fantástico. Es un poco, yo creo que es la ilusión que tenemos todos, ¿no? Claro, eso es lo que tenemos, sí. Transportado a lo que estamos a la actualidad, ¿no? El tema de la memoria histórica, si se dejara trabajar a los científicos y a los historiadores, no entraríamos en polémicas de si rojo o azul o blanco o rojo o de otro, sino descubriríamos la verdad de la historia. No hay más allá ni más acá. Irma, antes no me contestaste la pregunta. Falta mucho para descifrar todo este contexto, o estamos en vías de hacerlo pronto, no sabes. Eso depende de las instituciones, no de los investigadores. Eso depende de que las instituciones apuesten por esto, porque no puede ser que los investigadores estemos como estamos. Tengo la impresión de que estamos muy próximos, a encontrar una solución. Tengo ese hace falta un esfuerzo. Se está avanzando muchísimo. Hemos avanzado muchísimo. Bastante. Ya pues conocemos el valor fonológico de cada letra. Podemos transliterarlo, ¿no? Saber que esto es una N, esto es una Z, esto es una T. Hasta ahí hemos llegado y podemos ver, mira, marcas de género. Parece un nombre femenino o un nombre masculino. Parece un antropónimo, un nombre personal, un gentilicio. Pero la investigación, para que esto siga avanzando, pues tiene que ser financiada como cualquier otra investigación referida al pasado canario y a otros aspectos. Pero claro, piensen ustedes que actualmente la única institución que tenemos para hablar por este conocimiento de la lengua y de la escritura líbico-bereber, este legado que tenemos, ahora mismo es la Cátedra de Estudios Bereberes, que es una institución muy modesta, vinculada al Vicerrectorado de Universidad y Sociedad, que recibe un presupuesto pequeño, muy pequeño, anual, para realizar actividades y que son muy justas, que solo nos da para una actividad anual y con mucho, y apretándonos mucho el cinturón. Entonces, si dejamos todo a una financiación escasa y a una institución modesta y a la buena fe de los investigadores, porque es lo que nos mueve a los investigadores, es la pasión por esto, ¿no? Y por la verdad, por conocer qué es lo que pasó, es lo que nos obsesiona. Por la noche yo me despierto y estoy soñando con el grafema está al lado, ¿qué puede ser? Sí, otro sueña con otras cosas. Curioso. Te apasiona, vamos, te apasiona. Claro, es que otros dicen, ¿y qué pasará en Juego de Tronos en el siguiente episodio? Pues a mí me obsesiona esto, ¿no? Cada uno tenemos... Entonces, afortunadamente para nosotros, Pues me alegro. Pero no puede ser que la investigación dependa de las pasiones de los investigadores, porque los investigadores al final nos cansamos. Y está claro, el tema de la pandemia es un tema clarísimo de cómo estaba el tema de la investigación a todos los niveles y que no haya una conciencia, porque yo creo que todas las cosas se mueven no por política, sino por conciencia, porque si todos empujáramos en un mismo sentido, la política iría tirando del carro, ¿no? Y si tuviéramos conciencia de lo necesaria que es este tipo de investigaciones, igual que cualquier otra investigación, incluso que las universidades sean un ente muy bien dotado económicamente para poder ellos mismos tener la autonomía suficiente como para dar esos proyectos a quien de verdad se lo merecen y a quien de verdad se lo está trabajando, ¿no? Parece mentira, ¿no? Que dependa incluso, aquí tuvimos el ejemplo de Carlos Soler, un catedrático del valor de este hombre para eso, y cuando él se jubiló se cerró la cátedra y adiós amigos con todos esos estudios, y ahí se perdieron en el túnel del tiempo hasta que aparezca otra lumbrera política que diga, oye, ¿y esto? Y empieza a escarbar y no encuentra sino polvo. Es que no hay una cosa lógica, sino que todo se mueve por la voluntad de los investigadores. Para el caso concreto de la epigrafía, por ejemplo, de la epigrafía líbico-bereber, en Canarias y en todo el Estado español solamente se han leído 2 tesis al respecto. Una es la de Renata Springer en el año 94 y otra es la mía, que se centre en concreto en esta escritura, que sea su foco. Entonces, y son 2 investigaciones, tanto la de Renata como la mía, que se autosufragaron.
Renata Springer pues tuvo que ir al Sáhara Central, a la Cabilia, y todo eso se los tuvo que sufragar ella. Increíble. No había Mira, Un mecenas, no había un mecenas, ni había tampoco. ni estaba la universidad detrás. Ujú. En mi caso es lo mismo. Viajé menos porque también las circunstancias no son las mismas. Cuando fui a Túnez había alerta por terrorismo. De hecho, a las 2 semanas de estar yo allí se inmoló una chica cerca de donde yo me quedaba, en la capital, en Túnez. Y claro, afortunadamente pues en los 90 la situación era un poquito mejor, ¿no? Entonces hay que unir también esos problemas, ¿no? Del terrorismo en general y claro, Mira, yo lo que veo es una desidia institucional. Tenemos que ir cerrando la tertulia, sí, Guillermo. Una pregunta que se me queda en el tintero es que el que sea la escritura líbico-bereber sea una cosa, digamos, popularizada, habla de una sociedad sin tantos privilegios como podía ser una sociedad estamental o una sociedad burguesa, porque en realidad sabemos que el analfabetismo ha sido un tema de clase social, ¿no? El tema de la escritura es un tema de privilegio, un tema de tener conocimiento, incluso, bueno, en la época histórica el tema de la Iglesia controlaba ese conocimiento y después pues toda la Ilustración, toda esta historia, ¿no? Pues el que en ese momento histórico, ¿no?, del que estamos hablando, sea una cosa popularizada, habla de otro tipo de sociedad del que estamos acostumbrados, donde había unos privilegiados y gente que trabajaba y otros que no trabajaban. Claro, no sé. tenemos en mente extraña, también, ¿no?, el caso de la sociedad medieval, donde efectivamente a partir del medievo pues la escritura se vincula a la élite, el alfabeto, ¿no? Y son muy pocos los que acceden al conocimiento. En la antigüedad el alfabeto lo que llevó consigo es la generalización de esta práctica de la escritura de tipo alfabética, ¿no? Eso no quiere decir que fuesen todos iguales, ni mucho menos, sino simplemente que era un conocimiento que se tenía y no sabemos bien cómo se habría transmitido, pero vamos, que no indica que fuesen iguales. Bueno, pero tiene una rareza, ¿no? Por lo menos que la escritura esté al alcance de todos, cuando sabemos que siempre ha estado, digamos, guardada en una élite, ¿no? O ha estado siempre ligada. Sí, claro, por ejemplo, pero claro, hay que tener en cuenta qué tipo de escrituras hablamos y de los periodos. Una cosa es el medievo en adelante, hasta hace poco, hasta de 30 años, que la gente, pues mucha gente pues no sabía leer ni escribir, y todavía hay personas que no saben leer ni escribir, y otra cosa es el pasado, la antigüedad, y una cosa es la escritura logográfica, que es más compleja, como la jeroglífica, la sumeria, y otra cosa es la escritura alfabética, que es mucho más sencilla, que su aprendizaje es más sencillo. Son sistemas distintos y periodos distintos. Entonces, también hay que tener en cuenta que en la antigüedad sociedades como la egipcia o más recientemente la china rechazaban la escritura alfabética, lo consideraban algo vulgar, porque ellos tienen su propia escritura pictográfica, en el caso de China, jeroglífica, en Egipto, que es más compleja, que conlleva pues un conocimiento mayor. Es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, es como si ahora decimos, vamos a cargarnos la ortografía, vamos a pasar de esas reglas ortográficas, de la H, la S, la Z, y vamos a escribir como escribimos en el móvil. Nos comemos eso, ponemos con K, tal. Seguramente muchos diríamos, ay, por favor, qué cosa más fea, ¿no? La rechazaríamos, muchos de nosotros. Pues esa misma reacción, o algo parecido, sucedió también con las élites que tenían una escritura más compleja. Claro, rechazaron el alfabeto, por eso. El ejemplo es el latín y las lenguas románicas, ¿no?, que fue degenerando toda la... Chicos. ¿no? El latín puro se conservó solo para el tema... la liturgia, sí. Sí. Tenemos que ir cerrando la tertulia ya nos hemos pasado de tiempo. Irma, ¿te acuerdas que te decía que el tiempo se nos iba súper rápido? Se fue volando. Se nos ha ido. Por mí seguimos hablando de aquí hasta mañana. Se nos va,
Se nos va el tiempo en nada. Bueno, antes de terminar voy a leer algunos comentarios y finalizamos ya, ¿vale? Y dice Carmen Machado, dice buenas noches, el problema de la arqueología canaria no es solamente ir rápido, es que se cambian de los proyectos de investigación y que hay muchos materiales sin estudiar por falta de financiación. François Depriez dice, no nos dieron mucha cultura aborigen, de dónde podría haber sido los aborígenes. Lo que pienso yo es que Canarias tuvo mucha influencia de todas partes y no tuvo tiempo de investigar. Con la introducción del caciquismo en las islas, la historia del origen se ocultó porque hubieron muchas cosas que no se hicieron bien, sino por imperativo e imposición. Después de la introducción del turismo, ya borró todo el lado cultural de la historia de los orígenes y no existen signos de identidad, poco a poco se los borraron. Pedro por eso se habla distinto, dice Pedro, seguramente no sé por qué lo dice. Y si hay oportunidades con el turismo sostenible y la Agenda 2030, se trata de poner en valor estos elementos. Es difícil, pero hay alguna experiencia que tratan estas cuestiones aquí en las islas. Fue gran culpa del régimen franquista que nos tomaron como colonias, pues si tiene razón, señor Perdomo, no se investigaron ni el origen de las islas. Casimiro abandona el grupo, dice Jonay. Estuvo muy bueno, ¿eh? Jonay dice Casimiro abandona el grupo, dice. Nos vimos como seña de identidad del folclore y poca cosa más. Cuando los aborígenes eran totalmente agricultores, ganaderos y vivían como menceyatos que deberían haber seguido como tales. Los menceyatos deberían haber seguido investigando en ellos y cómo se agrupaban, cómo era su costumbre. Algo muy importante, pero yo recuerdo que en mi EGB solo se mencionaba que eran los guanches y punto. La piedra de la Roseta, dice Jonay Acosta. Es una tesis extracta de los colorines de Tintín, dice Víctor. Él le dice Indiana Jones estaba en boga, dice García Ramos era el antropomorfo del palo, dice. Bueno, François dice que no quisieron saber nada de la forma de hablar y la escritura de los aborígenes, la borraron, la olvidaron, no interesaba, lo siento, pero el caciquismo implantado era su colonia y ya sigue con el tema colonial y demás. Víctor dice lo de la piedra yo creo que más que responder a fuerzas políticas ideológicas se debe a muchas veces las situaciones y oportunidades causísticas. Me gustaría saber si se han hecho algunas experiencias relacionadas con la finalidad de saber qué tipo de piedras líticas, soportes, tiempo, etcétera, las cuestiones tecnológicas, dice Martín, bueno, Carmen Machado. Ya llegamos al final, nos quedan muchísimos por aquí todavía. Texto, dice por aquí Samuel desde el Hierro también nos escribe, Samuel Acosta, un saludo. Víctor Alonso Delgado también está por aquí, bueno, gracias Pedro también. Ángeles Dorto también mi apoyo a los historiadores, bueno, hay por aquí un montón de Irma, como ves, tu tesis es muy interesante para muchos de nosotros. Sí. Gracias. Sí, que le voy a decir yo que la hice. Sí, pues bueno, mucho tiempo, mucha dedicación y un trabajo que está ahí. Bueno, tú has dicho, solo hay 2 tesis sobre este trabajo y es increíble, ¿no? Espero que sea semilla para muchas más tesis y muchos más pero mira, investigadores. Lo que veo una oportunidad, una oportunidad para en un futuro pues contactar con Renata y que Renata también esté presente en este programa pues para hablar más adelante también sobre sus investigaciones y demás. Me puede parecer una idea oportuna, ¿no? Sí, yo creo que sería muy interesante. Además, ella les puede hablar largo y tendido de la época de la piedra sonata, porque ella lo vivió y lo sufrió en sus propias carnes. Les puede hablar mejor de ese aspecto que yo, que era una niña cuando pasó. Oye, y me compré el libro de la piedra sonata. Una última pregunta y cerramos. Esa teoría queda claro lo de la piedra sonata, de que es una falsificación o fuera del contexto en el que la sitúa. Y todo el mundo asume que es así, ¿no? O sea, o todavía hay valedores de aquel momento. Hombre, hace poco estuvo otra vez en la prensa, el año pasado, ¿no? El anterior, antes de la pandemia, que se quería que proponían que hicieran un estudio de la piedra, a ver si podía darle alguna explicación, la piedra, pero claro, la piedra en sí no dice nada. Lo que te dice es la inscripción y para eso no necesitas analizar la piedra, necesitas
a una epigrafista. Está O bien. una epigrafista que se llama Irma Mora Bueno, Villate. no, Por bueno. aquí. Bueno, Irma, gracias por estar en la tertulia y A por ustedes, pasarlo. un placer. El tiempo se nos Lo va, propio. aunque crea que no, esto es 1 hora y media de agua que regamos en 5 minutos. O sea que esto se nos va súper rápido Esto parece una dula de Amance. el tiempo, sí, sí. Bueno, Irma, muchas gracias. Y a ustedes que nos están viendo, Ustedes. gracias por estar ahí, gracias por participar en la tertulia. Esto quedará. abrazo, Irma. Hemos tenido algún problema en YouTube que con el sonido no importa. Ahora volveremos a subir el vídeo, la tertulia a YouTube y estará bien para mañana, ¿vale? Y a los que nos están siguiendo en directo, pues nada, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves con un invitado. Vamos a hablar de enología y de agricultura. Va a estar también muy interesante. Un abrazo y hasta el próximo jueves. Chao. Venga, Chao. hasta luego. Adiós.